Hola Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, mi sistema se encuentra en óptimas condiciones para iniciar la clase del día de hoy. Es decir, estoy lista. Ok, ¿y cuál es el tema que vamos a trabajar? Según recuerdo, el expansionismo en Latinoamérica. Expansionismo en Latinoamérica. Queridos estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales. En este tu curso, tercero de secundaria. De este lado, tu maestro Luis Quesada Paulino, entusiasmado y decidido a que recibas hoy el pan de la enseñanza. Pero antes de cualquier contenido, sabes bien que debemos continuar con nuestro compromiso cívico ciudadano, este que hoy mismo está salvando vidas. Por lo tanto, pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Este compromiso nuestro, que se ha convertido en un hábito muy bueno, sabes que nace ante la necesidad de nosotros combatir y controlar la expansión de esta epidemia, el coronavirus. Sabes bien que esto ha tocado nuestro mundo, nuestro país e incluso nuestros hogares. Es un compromiso para cuidarte tú y cuidar también a los tuyos. Un trabajo continuo, un ejercicio de cada día, porque precisamente eso es un hábito. Y hablando de hábito, tenemos el hábito de estudio. Y en la clase anterior estuvimos hablando esto de hegemonía, de país, colonia, enfocado siempre en el conocimiento del control que tuvieron, que en ocasiones han tenido diversas potencias, ¿sobre qué? Sobre otras naciones vulnerables, subdesarrolladas y sobre aquellas que en su momento fueron denominadas unas colonias. Es el contexto que estamos manejando y esperamos en Dios que tengas la concentración y disposición apta y necesaria para esto. Te invito a que siempre tomes buenos apuntes, que tengas a mano tu cuadernillo para seguir con las actividades y sobre todo consultar los repasos antes de cada clase. Por eso, Neurona ahora nos dirá qué hablamos la clase anterior. Por supuesto, sus clases enriquecen cada vez más mi base de datos. En la clase pasada hablamos de la hegemonía y la aplicación del capitalismo durante el 1900 al 1930 en la región de Latinoamérica. En ese sentido, aprendimos los nombres de los países que conforman la región de América Latina y además estudiamos las características del capitalismo moderno, que son las siguientes: propiedad privada de los medios de producción, libertad de mercado, la mano invisible del mercado, libertad de empresa y el mercado. Excelente. Esos apuntes, ¿los tienes en casa? De ser así, eres un estudiante maravilloso, como estoy seguro que lo eres. ¿Por qué vinculamos esto del capitalismo moderno junto
con la hegemonía. Lo sabes bien, por la necesidad de que esto tenía la idea del control económico. Un control que tenía sujeto las políticas, la economía y el bienestar de los pueblos. Y en su momento, hasta la libertad de aquellas personas que vivían en las colonias. Sí, la libertad. Por eso reconocimos a los esclavos. Y por esa razón es que tenemos ahora como palabra clave esclavitud. Esclavitud. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación. Es, también, dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Te preguntarás, profesor, ¿por qué ahora vamos a hablar sobre la esclavitud? Bueno, en el tiempo de las colonias, esto estuvo presente. Desarrollaré este punto más adelante, antes te doy un preámbulo. Cuando nosotros estuvimos hablando sobre los distintos imperios, te decía que este tenía la intención de conquistar nuevos territorios, pero especificamos que ese nuevo territorio que era conquistado, sus riquezas eran saqueadas y aquellos varones eran tomados y luego se sumaban al ejército de ese imperio que le controlaba. ¿Qué ocurre con esto? Que la dinámica es diversa acá en el tema de la hegemonía. ¿Por qué? Porque el control apuntaba a la parte económica. ¿Bien? Y ocurre también que aquellos territorios que fueron controlados y dominados y conquistados por parte, por ejemplo, del imperio persa, no se consideraba como una colonia, sino como una ciudad más que fue saqueada. Por eso mismo no tenía unas leyes especiales. Sí, grábate esto, leyes especiales, que son aquellas que tienen incidencia en las colonias, aquellos territorios fuera del imperio, aquellos territorios que están fuera de la nación. Imperio persa conquista territorios, pero esos territorios no necesariamente se consideraba una colonia con leyes especiales. No, pero sin embargo, el tipo de colonia que fuimos nosotros sí tenía leyes especiales. ¿De qué se trataba? Sencillo, recuerda que estos no poseían la identidad de españoles, sino que se consideraba como una colonia de España, pero no eran considerados españoles. Por lo tanto, no gozaban en su momento, no gozaron nunca de los derechos de un ciudadano de la corona española, sino que eran regidos en base a leyes especiales. Se distinguía el tipo de comercio que se iba a emprender dentro de una colonia, tipo de comercio diverso al que se emprendía allá en la corona francesa o la corona española, porque el mercado era distinto. Por eso el capitalismo que estaba presente en el imperio, en la potencia, no era el capitalismo que estaba presente en las colonias, porque aquí las personas estaban sujetas al trabajo de los conquistadores. De ese mismo modo ocurre en el siglo XVIII, acá cuando tenemos la hegemonía por parte del pueblo estadounidense. Cuando Estados Unidos tiene presencia de intervención en una nación independiente, ¿qué ocurre aquí? Que esta nación será regida en base a unos estatutos diversos, muy diferentes a quien le ha conquistado. ¿Qué pasa? Que la presencia de la fuerza militar, que la presencia de administradores políticos se van a comportar según lo que se diga desde Estados Unidos. Pero el ciudadano de acá no es estadounidense, pero tampoco se va a regir sobre las leyes que teníamos en un momento, sino en base a qué leyes, en base a las leyes especiales regidas en ese momento de intervención norteamericana, en ese momento de intervención por parte de Estados Unidos. Por eso, aprende esto, las colonias no gozan en su totalidad de los derechos que tiene la nación que le conquista, sino que es gobernada, regida y controlada
en base a leyes especiales, modificadas especialmente para el funcionamiento de esta, modificadas pensando ¿en qué? En que son colonia, no son un país, no son una nación independiente, son una colonia. Por lo tanto, las leyes que les regían eran diversas. Y esto tiene su parte en la historia, es decir, que no inicia al compás. Las colonias americanas no inician al compás de una colonia africana. ¿Tú sabes cuándo inicia este proceso de colonización? Buscando. Este proceso se inició a finales del siglo XV y culminó con las numerosas guerras de independencia americanas del siglo XVIII, que dieron origen a un conjunto de repúblicas autónomas, cuyo destino era convertirse en los actuales países americanos. Exacto. El proceso inicia acá, siglo XV, cuando viene Colón, en los años 1400. ¿Y qué ocurre con esto? Que la presencia de ello denota una ley diferente. Dicho sea de paso, aquí no había ley, solamente había costumbre. Había una norma espontánea del pueblo indígena, de los aborígenes que estaban aquí. Eso pasó allá en ese proceso. Pero un proceso diverso a esto, aquí damos un paso, un proceso diverso a esto es lo que ocurre con África en los años 1884, que en la conferencia de Berlín, las potencias europeas se dividieron el territorio africano. Recuerda que lo dijimos en una clase anterior. Literalmente, como tomar un pastel y dividir varias partes y cada quien toma una parte de ese pastel. Así ocurrió en la conferencia de Berlín. Se dividieron el territorio africano. ¿Qué ocurre con esto? Que el tipo de colonia que nace en África en ese momento es distinta a la colonia que fuimos nosotros. ¿Por qué? Por los avances industriales, por el conocimiento de colonización que ya se tenía y sobre todo por la intención de fondo. Se vio África como un espacio todavía no desarrollado, no explotado, que ya había sido descubierto, pero se vio vulnerable, dócil, con posibilidad de conquista. Y por eso estas potencias tienen presencia allá. Diverso a cuando vinieron aquí, que básicamente una ruta desconocida llegan y hacen un saqueo. Son intenciones diferentes. Pero ¿qué ocurre con esta nueva colonia africana? Que tienen similitud a nosotros que fuimos una colonia. Igual dependíamos de una potencia, igual teníamos el control en base a ¿qué? En base a una ley especial, una ley diversa a lo que el natural, el ciudadano de aquella potencia gozaba. Estamos nosotros, está la potencia que conquista el suelo africano. A todas estas, cada colonia depende de su conquistador. Pero sin embargo, hay un punto muy interesante. Cuando se divide África, resulta que tenemos la dificultad que cada uno de esos espacios tiene una cultura y un lenguaje diferente. Entonces, aquí no se tiene el control de que, bueno, el imperio que vino y conquistó se hablará ese idioma. No, sino que se continuó hablando ese idioma. Pero ¿dónde estuvo la dificultad? Que un espacio geográfico fue dividido en dos partes y cada uno fue tomado por una potencia diferente. Entonces hubo una fragmentación dentro de la cultura. ¿Hasta qué punto? Hasta que esas colonias alcanzaron por su proceso la independencia. Me surge una inquietud. Aparte de la española, ¿hubo otras colonias presentes? Claro, en ese proceso del que nosotros fuimos parte y luego África también fue parte, ¿qué ocurre? Está presente el Imperio Portugués, la corona francesa, la corona británica. Luego en su momento, Alemania también tuvo la intención de conquistar
nuevos territorios. Japón también tuvo la intención de conquistar nuevos terrenos, que en su momento esta fue parte de la causa que desató la Primera Guerra Mundial. Ese deseo de conquista de nuevos territorios, de nuevos espacios geográficos. Entonces, para conocer más sobre estas colonias y el espacio geográfico donde le conquistaron los imperios, las potencias, pasemos a conocer la siguiente información. A continuación, algunas de las colonias británicas, francesas, portuguesas y holandesas. Colonias francesas: Canadá, Luisiana, Saint-Domingue, Guyana Francesa, Marruecos, Congo, Guinea Francesa. Colonias británicas: Nueva Escocia, Barbados, Jamaica, Islas Malvinas, Nueva Zelanda, Singapur, Nigeria. Colonias del Imperio Portugués: Brasil, Bombay, Angola, Somalia, Mozambique. Colonias holandesas: Taiwán, Ceilán neerlandés, Dejima, Colonia de Curazao y dependencias, Nueva Ámsterdam, Bengala neerlandesa, Negapat-Mam. Como pudiste darte cuenta, no todas las colonias fueron conquistadas en el mismo espacio geográfico por el mismo imperio, ni por la misma potencia. Un dato muy interesante, ¿eh? Profesor, tengo a Joshua Bencosme, que desde Moca quiere saber quién protegía las colonias de esos imperios que le conquistaban. Querido Joshua, sucede lo siguiente. En el tiempo que nos colonizaron a nosotros, en ese momento nadie nos protegía, ¿ok? Porque ganaba quien tenía más fuerza y mayor poder. Pero actualmente sabes bien que ya tenemos la Declaración de los Derechos Humanos y tenemos múltiples organismos internacionales que velan y custodian el bienestar de cada potencia y de cada nación. Así que actualmente ellos son quienes velan por eso. Que parte de esto fue lo que dio chance y oportunidad a que la fuerza estadounidense no continuara, no tuviera más presencia en las naciones que ya éramos independientes para los años 1900. Por ejemplo, ese es un asunto interesante el que has preguntado. ¿Alguien más? Así es. Melania Burgos, desde Pedernales, nos envía lo siguiente. ¿Es cierto que las colonias tienen leyes especiales? Sí, así como te dije ahorita, tienen leyes especiales. Pero un dato interesante, nosotros, hoy República Dominicana, conocemos nuestras leyes, tenemos a la mano la Constitución Dominicana, pero resulta que esas colonias en su momento no tenían a la mano cuáles eran las normas cívicas, ciudadanas, para la convivencia social. No la conocían. El imperio sí sabía qué dictaminar y qué no. Estados Unidos, con su hegemonía política, sí sabía el control, sí sabía dónde apretar y dónde no. Pero el pueblo no conocía con exactitud esas nociones de leyes. Cuestión que hoy nosotros sí conocemos, ¿ok? Así que existían esas leyes, pero el pueblo, la ciudadanía, no las conocía. Diferente a nosotros, que hoy sí podemos saber cuáles son. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesor. Pues bien, Joshua y Melania, mil gracias por sus comentarios, mil gracias por las preguntas que han realizado. Sobre todo porque ayudan a enriquecer el tema que estamos trabajando acá. Resulta lo siguiente. En las colonias tenía presencia la esclavitud. Sí, la esclavitud, que se trata sobre la privación de libertad de una persona perteneciente a un territorio. Sabes bien que hoy en día nosotros somos fruto de una mezcla. No somos fruto de la presencia
de nativos europeos, sino que somos fruto de la presencia de una mezcla de los franceses que llegaron, de los europeos que llegaron, pero sobre todo de los africanos. ¿Qué pasa con este tema de la esclavitud? Algo un poquito tedioso, pero necesario para nuestro conocimiento. Se trata de lo siguiente: los países vulnerables, los países de escasos recursos, tenían la desventaja de que las potencias, el imperio, podía tener control sobre ellos. Básicamente, esos países eran aquellos que hoy conocemos de origen africano. Bien, entonces, la parte conquistadora tomaba no solamente los recursos de la tierra, no solamente los recursos como oro, diamante, plata, especies, no solamente esos recursos. Tampoco solamente recursos para la guerra, como en su momento lo hizo el Imperio Romano, sino que tomaban sobre todo a los hombres. ¿Para qué? Para que trabajaran en el campo. Y tomaban a las mujeres para trabajo de campo y también trabajo dentro de los hogares. Sí, se escucha escandaloso, diverso a la actualidad, pero eso pasó en su momento. Entonces, esas personas eran puestas, exhibidas, ¿para qué? Para ser compradas por el mejor postor. La trata de personas. Ellos eran vendidos, eran comprados. Y un grupo de ellos fueron tomados, llegaron acá, a República Dominicana, a lo que hoy es República Dominicana, que en su momento era la colonia española. ¿Para qué? Para trabajo forzoso. ¿Por qué? Porque la mano de obra por parte de los aborígenes, de quienes estaban aquí, ya era escasa por temas de fatiga, de cansancio, de enfermedades, hasta de hambre, de sometimiento laboral. Fallecieron, se fue extinguiendo y poco a poco no iban quedando, morían poco a poco. Entonces hacía falta la presencia de una mano de obra diversa, con fuerza, con capacidad, que aguantara horas de trabajo. Y llegó la mano de obra africana. No solo ocurrió aquí, en otras colonias también ocurrió. En Estados Unidos, antes de su independencia, esto estaba presente. Por eso, el presidente actual de Estados Unidos hoy quiere reconocer la figura del esclavo dentro de la historia norteamericana, hasta el punto que quieren situar a una mujer dentro de un billete, de una papeleta estadounidense, porque se debe reconocer la presencia de ellos como parte de la historia. Entonces, ese sometimiento, esa privación de libertad hacia esas personas, se hacía por quien más tenía dinero. Y resulta algo muy interesante, aunque preocupante, pero interesante. Si nacía un hijo de una esclava, pregunta, ¿era libre o era esclavo? Era esclavo. Y si ese niño, por ejemplo, que nació, es esclavo, ¿tú crees que se iba a casar con una mujer libre? No. Entonces, de ese modo, la población de esclavos continúa en aumento, hasta el punto en el que ellos mismos se pudo, en algún momento en la historia, comprar su libertad. O también, en un punto de la historia, llegó la abolición de la esclavitud. Llegó el momento en el que ya no estaba presente la esclavitud. Pero esto estuvo ahí, esto estuvo presente, ¿ok? Sobre esto de la esclavitud, ¿conoces algo? Esta información me resulta muy interesante y a raíz de esto me surge otra inquietud. ¿Está permitida hoy en día la esclavitud? Para nada, para nada. La trata de personas hoy en día no está permitido. Se ha reconocido a lo largo de la historia de la humanidad que este sometimiento está en contra de la dignidad humana. Por eso hoy se debe valorar a cualquier persona por encima de su clase social, por encima de su estatus, conocimiento, capacidad económica, capacidad intelectual, como sea. Cada persona debe ser tratada con el mismo respeto, con el mismo valor, independientemente del espacio geográfico de ese bello mundo en el que se encuentre.
independientemente de su estatus social. Ante los ojos de Dios, en la humanidad, todos somos iguales. Todos somos iguales, ¿ok? Por eso, hoy en día, no está permitida la esclavitud. Ya no está permitida. ¿Bien? Yo espero que vayamos comprendiendo este contenido. Recuerda la frase que te dije de David Hume, de que la historia debe ser interesante, veraz. Esto de historia a veces es un poquito quizás cansón porque es repasar el pasado, valga la redundancia de la palabra, pero sobre todo, es una manera de entender la historia de la humanidad, ¿ok?